Llegó el momento del análisis en esta edición especial de Voz y Voto y para ello nos acompaña el doctor Ángel Rosa, catedrático de Ciencias Políticas del Recinto Universitario de Mayagüez. Buenos días. Buenos días a ambas. Bueno, hablaba aquí Vega Borges que eso que dijo Fortuño es como Alicia en el País de las Maravillas, que no se puede coger y que préstamo. El 15 de marzo no hay dinero para nóminas. ¿Realmente usted cree que eso se puede cumplir? Yo me sospecho que para hacer el ejercicio de control de gastos que el gobernador ha descrito en su mensaje de inauguración, no va a ser suficiente controlar los gastos por el momento, porque los gastos del gobierno en su gran mayoría, en mucho más del 65%, son gastos de nómina, la nómina gubernamental, y entonces si tú vas a hacer cortes dramáticos a esa nómina gubernamental, la verdad es que en un momento como este no va a quedar otra que emitir deuda, no me cabe la menor duda. De hecho, ya hay una emisión de deuda que está en camino de 800 millones de dólares y eso es parte, y me imagino que habrá otras adicionales, sobre todo para financiar las primeras obras públicas que se han anunciado. La representante o la presidenta de la Cámara de Representantes ha dicho que no se contempla, que de alguna forma buscará ideas para que no se haga ningún tipo de préstamo. O sea, nos parece un poco irreal este asunto. Bueno, lo que pasa es que el PNP se ha metido en un discurso de que no va a haber gastos adicionales y que van a controlar los gastos, y cuando se han tenido que enfrentar a la circunstancia fiscal del gobierno, pues se dan cuenta que aquí hay dos maneras. O usted corta dramáticamente los gastos y eso implica como primera prioridad algún tipo de ahorro en la nómina, o usted emite deuda en lo que se pueden hacer los ajustes estructurales más amplios, como por ejemplo aumentar las contribuciones, el IVA y demás, para aumentar los recaudos, porque las dos cosas son incompatibles. Pero Rosa, ante esta incompatibilidad de criterios que tienen las personas que hemos escuchado ya, que no hay consenso, ¿verdad? ¿Qué debe hacer un empleado gubernamental en este momento? O sea, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer? Porque es que no sabe si le van a quitar el trabajo. Y todo el mundo está dicen que sí. No bueno, hay dinero para pagar la nómina. O sea, ¿qué hace ese empleado? Bueno, tampoco hay que crear en esto una histeria colectiva, ¿verdad? Yo no creo que vaya a haber pronto despidos masivos en el gobierno, porque sería políticamente suicida de parte de la nueva administración. Pero ciertamente este discurso de Compassionate Republican del gobernador Fortuño, de que va a atender la cuestión fiscal reduciendo el gasto, aumentando los recaudos, entregándole gran parte de la actividad económica a la empresa privada, es incompatible con la realidad de Puerto Rico actual y la realidad histórica. No es lo mismo que en Estados Unidos, donde hay un sector privado mucho más amplio, mucho más fuerte, que ha llevado siempre el peso de la economía norteamericana. Nuestra economía en ese sentido no corresponde a la economía de los Estados Unidos y por lo tanto es un poco difícil reconciliar ambas tendencias. Y por lo tanto, cuando usted habla de aumentar los recaudos, aumentar la participación del sector privado sin despedir empleados públicos, aumentar también los recaudos del gobierno y reducir los gastos, pues se van metiendo en una encerrona política en la que ciertamente van a tener que tomar decisiones políticamente antipáticas. Ninguna administración se atreve a hablar de la banca. Y cuando todos acusan o todos señalan a que deben ser ellos, ese sector, el que más se le imponga el peso, ¿cuál es el efecto real de poner el peso sobre ellos? ¿Qué pasaría? Porque si nadie se atreve a hablar del tema. Bueno, sería obviamente novel que en Puerto Rico se decida hacer lo que intentó hacer el ex gobernador hoy día, Acevedo Vilá, al principio de su mandato, que fue poner una contribución especial a los bancos temporalmente en lo que se resolvía el problema de desfase, ¿verdad?, de ingresos que tiene el país. Pero vuelvo al caso del discurso de Compassionate Republican. Se trata de que se va a hacer lo posible por estimular el sector privado en Puerto Rico. El problema es que en Puerto Rico el sector privado nunca ha tenido la capacidad de llevar la carga del sistema económico. Por eso es que en Puerto Rico el gobierno es grande, no es solamente por la politiquería, es porque el sector privado nunca ha podido asumir la carga del crecimiento económico que le hubiese tocado en cualquier economía mucho más vibrante que la nuestra. Ni siquiera tiene capacidad para crear empleo. Y eso en gran medida es un problema estructural. Puerto Rico
tiene una economía altamente dependiente de la de los Estados Unidos y de las transferencias, y por eso vemos que parte del discurso en este momento es un poco esperar por lo que llegue a Puerto Rico como nuevo paquete de medidas económicas de la administración federal, para ver de qué manera eso puede suplir gran parte del ejercicio fiscal del gobierno, para entonces no tener que votar empleados públicos. Yo, sin embargo, me sospecho que ese paquete, por más buena voluntad que pueda tener la nueva administración federal, va a tomar un tiempo en aprobarse, y aquí en Puerto Rico hay que tomar medidas urgentes. Y como ya hemos oído que no quieren y no se quiere tocar la nómina porque tiene un costo político muy grande, y aumentar las contribuciones en este momento, o el IBU como quiera, es controversial, pues la única manera de salir rápido de eso es emitiendo más deuda. Y yo me sospecho que en los próximos meses vamos a estar escuchando al gobierno nuevamente hablar de algún tipo de emisión de deuda para poder no ya financiar obra pública, sino inclusive mantener la operación del gobierno. ¿Cómo uno puede pensar, si escucha a expertos en economía decir que el IBU al 10%, subirlo al 10%, es una alternativa poco simpática, pero que es necesaria, y por otra parte escuchas, por ejemplo, a Aníbal Vega Borges hace unos minutos decir que va a hacer campaña en contra de eso porque no es justo? Bueno, lo que pasa es que si usted sube el IBU al 10% o a más, tiene que de alguna manera aliviar entonces la carga contributiva sobre los ingresos, porque las dos cosas a la vez, es decir, subir el IVA al 10% y mantener la actual carga contributiva del 33% sobre los individuos, sin tocar la carga contributiva de las corporaciones, pues va a crear una situación en las manos del consumidor y del ciudadano promedio demasiado difícil, y lo que va es a agravar más la crisis económica. O sea, o se sube el IVU y se alivia la carga contributiva, o se mantiene la actual carga contributiva sobre los individuos y entonces se toca la carga contributiva de las corporaciones. Pero eso va, ¿cuán real es eso? Incluyendo los bancos. Pero ¿cuán real es eso que pasa? Porque hay quienes dicen, bueno, no se puede tocarlos a ellos porque entonces las empresas extranjeras jamás van a venir a Puerto Rico. O se van las que están. Ese ha sido el discurso de siempre. Pero eso es real, eso... Bueno, no es necesariamente real. ¿Y qué se puede hacer entonces? Las empresas en Puerto Rico se quejan mucho más de su realidad, de lo que es su realidad, y podrían llevar un poco más de carga en cuanto al costo de operar el gobierno. Ahora, lo que sí es inevitable, lo que no va a poder evitar el nuevo gobernador, es poner disciplina en el nuevo gobierno. Y a mí me da, por ejemplo, me parece que una de las cosas en las que se podría imponer mucha disciplina es en los costos excesivos, por ejemplo, de la rama legislativa. Estamos hablando aquí de una cantidad de dinero. Este año la rama legislativa va a tener más legisladores que de ordinario porque hubo que aumentar por la disposición de minorías la composición de ambos cuerpos. Bueno, mira, pues quizás debemos estar empezando a pensar en eliminar dietas, en eliminar carros y estipendios de vehículos, en poner a escoger a los legisladores entre las dietas y el estipendio o un salario, pero ambas cosas me parece que hacen que la legislatura cueste muchísimo más de lo que debería costar para lo que realmente es la función de la legislatura en un sistema como el de Puerto Rico, que no necesariamente corresponde al de un país. ¿Y eso no estaba en el programa de gobierno del PNP? Bueno, no estaba, pero como son tiempos de crisis, es buen momento para también considerar cosas que no necesariamente estén ensayadas ya. Luego de la pausa, creo que es propio que hablemos sobre el mensaje que envió Barack Obama, el mensaje de felicitación a Fortuño, lo que implica su mensaje.